Bienvenidos a este episodio que será viral. Algo está pasando en los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tras la muerte de Jesús Israel, el alumno del CCH Sur que fue atacado por uno de sus compañeros con un arma blanca. Surgieron después supuestas nuevas amenazas de posibles agresiones contra la comunidad estudiantil. Se dieron por correo electrónico y principalmente por redes sociales. Recordemos que en su momento se habló de que el agresor del CCH Sur, identificado como Lex Ashton, pertenecía a un grupo o secta de los autodenominados incels. Se trata de jóvenes que mantienen una especie de celibato, es decir, no tienen pareja, pero es un asunto involuntario. Y esto les podría llevar a agredir a quienes sí tienen una pareja. En fin, las amenazas de la UNAM han crecido a tal grado de que diversas facultades y planteles suspendieron clases presenciales. ¿Qué tan grave es este tema entre los jóvenes? Es una de varias preguntas que haremos a nuestros entrevistados. Está con nosotros Víctor Payá, sociólogo. Doctor, bienvenido, gracias. Gracias por la invitación. Con gusto. También nos acompaña Emilio Saldaña, el Pisu, analista en temas de tecnologías de la Impara la Información. Pisu, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, un placer. Buenas tardes, doctor. Gracias, qué amable. Bueno, doctor, ya escuchábamos lo que está sucediendo en la UNAM desde su punto de vista. ¿Qué tan grave es este asunto? Es decir, pongamos un poco el contexto, primero de quienes se autodefinen como incels. ¿Qué tan común este asunto es en los jóvenes en nuestro país? ¿Y por qué pudieran estar convirtiéndose en protagonistas de lo que sucede en la UNAM? Bueno, yo voy a dar mi opinión desde una perspectiva como profesor investigador. Tengo más de 40 años en la universidad. Creo que hay diversos tipos de violencia. Habría que estudiar hasta dónde existe un cierto terreno fértil en el campus universitario para que se den cierto tipo de acciones violentas por una parte, cuáles otras provienen del contexto social que estamos viviendo. Y respecto a la pregunta, a mí me parece que este es un tipo digamos, de violencia que puede provenir de grupos que son como sustitutivos de la familia, para decirlo rápidamente, ¿no? Hay violencias que pueden surgir a partir de ciertas trayectorias también de los sujetos. Sociológicamente, digamos, se relaciona con las formas de interacción que se dan desde la propia familia y desde el propio entorno social. Muchas veces esta cuestión familiar se ubica con respecto a la transmisión que se da al interior de la familia, cómo se ubica el sujeto con respecto, vamos a decirlo así, a la palabra interdictora, aquello que está prohibido de lo que está permitido. Porque para que nosotros obedezcamos la ley, para que nosotros sigamos las reglas del juego social, jurídicas, normativas, tuvo que haber pasado algo antes en nuestra infancia, y eso tiene que ver con este tipo, digamos, de educación y de la palabra. Sobre eso, a falta de esta introyección de la ley, vamos a decirlo así, digamos, a veces se le llama la palabra paterna, pero la puede transmitir también la madre, ¿no? Orientadora hacia el futuro. A veces se recurre a estos grupos en donde la ley ya no tiene este elemento simbólico que nos articula en la realidad, porque finalmente la norma nos permite también la convivencia, pero una norma malentendida en el sentido de decir yo soy la ley, yo soy la que la aplico, de alguna manera me coloco en un lugar, digamos, de autoridad, pero un lugar hasta cierto punto siniestro, hasta Claro. cierto punto obsceno, porque yo voy a decidir sobre la vida o la muerte o sobre el daño que yo le puedo hacer a otra persona. Entonces podríamos decir que en el caso particular habría que estudiarlo, habría que estudiar la trayectoria de este joven, la dinámica un poco de la familia y de estos grupos que toman estas riendas de la ley por su cuenta, ¿no? Claro, totalmente. Hemos visto cómo va subiendo de tono este tema. Pisu, en este sentido, ¿qué piensas del papel que han jugado las redes sociales, sobre todo en la expansión del mensaje? Han sido clave, entiendo, primero porque pudo haber salido una alerta previa a la agresión del CCH a través de redes sociales, una alerta que se ignoró. Y en este momento, a través de las propias redes, se dan estas nuevas amenazas y también se convierten en protagonistas de esta historia, Pisu.
Absolutamente, de hecho, justamente desde una perspectiva de tecnologías para la información, de cómo las plataformas digitales ayudan a que comunidades se encuentren, justamente estamos viendo el problema de la falsa promesa o de la promesa rota que tenían las redes sociales de que iba a ser un lugar de convivencia, de intercambio, de amor y muy buena vibra. Y lo que vemos es que potencian particularmente encuentros de contenidos que tienen la relación con lo violento en varias formas, en la rapidez con la que se pueden viralizar estos contenidos. Dos, la facilidad que una vez que encontramos un contenido de este estilo y le ponemos atención, ese contenido se nos presenta de manera como oferta, como parte de la forma en la que funcionan estas plataformas. Y finalmente, y con esto cierro muy rápidamente de inicio, señor, la ironía que representa que estos puntos de encuentro que representan hoy las redes sociales están siendo cada vez más monitoreados y además se pide que sean más monitoreados no solamente por los dueños de las plataformas, sino por autoridades, incluso por padres de familia, y el encuentro de este tipo de personajes que ven reflejada y espejeada la violencia que pueden tener, preocupa desde el punto de vista incluso de la censura que se busca o eliminación de este tipo de grupos de estos contenidos, en que la velocidad con la que se replican es increíblemente grande. Borras uno y tienes de alta nuevos dos, y esto me parece la falta de coordinación entre todas las partes involucradas, no solo los jóvenes que están viviendo estos contenidos, hoy se vuelve toral, señor. Claro. Muy bien, Pisu. Pues ahorita vamos a hablar incluso del tema de la ciberseguridad, lo que hace la policía cibernética. Por lo pronto, doctor Víctor Payá, ¿en qué tendría que estar enfocando en este momento la UNAM sus baterías? ¿En la contención emocional de los alumnos o en los temas de seguridad, reforzar filtros de seguridad y demás, o en los dos? A mí me parece que en los dos, con una participación de la propia comunidad, ¿no? Para no entrar como en esta especie de contradicciones o aporías de que si se, por ejemplo, se solicita una identificación al entrar, esto se entienda como una falta de libertad de expresión o si se pone un detector de metales. Tenemos que aquí participar todos en un elemento también de la seguridad, porque cualquier evento violento que surja en un espacio universitario o académico, que vamos a decirlo, hasta cierto punto suceden en todos los espacios de la sociedad, no es exclusivo tampoco de la universidad. Ujú. Paréntesis, creo que una sobrereacción de los medios con respecto a lo que sucede en el campus universitario. Y, y este reflejo también se ve dado por la demanda digamos, de atención emocional, ¿no? No hay universidad que no esté padeciendo que los muchachos requieran a veces un espacio para ser escuchados. En ese sentido, no solamente se requieren tutores como se está haciendo, este es mi punto de vista muy personal, sino espacios arriba, digamos, de nuestras clínicas que tienen que ver con consultorios, con profesionales de la psiquiatría, de la psicología y de algunas otras vertientes como el psicoanálisis que permiten mucho más la escucha también con los jóvenes. Hacerlo de manera profesional, de manera discreta, se pueden hacer, digamos, estos cambios en la infraestructura, en la arquitectura y, digamos, responder a esa demanda, por una parte. Y por el otro lado, la universidad ya ha practicado un elemento, vamos a decirlo así, un tanto de control, ¿no? En el Ujú. sentido de que se cierran los salones después de la clase, no se permite el acceso a cierto tipo de patios, a cierto tipo de salas. En el caso de mi facultad, que es la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, en aquellos espacios donde consideran que son vulnerables para el consumo, muchas veces se enrejan en lugar de hacer focos de interacción, ¿no? Que sería mucho más interesante, jardines con encuentros, por ejemplo, con internet, con un mobiliario que nos permita trabajar a maestros y alumnos para las asesorías, por ejemplo, salas de lectura, mayores salas de lectura, mayores salas para profesores, es decir, recuperar el espacio, por un lado. Yo así lo veo, ¿no? Claro. Aunque, perdón, el tema de la seguridad sí es un tema que hay que poner en la mesa y aquí hay actores que son muy importantes, Claro. entre ellos el sindicato de la Universidad Nacional, que es el que lleva Un la sindicato responsabilidad. poderoso, doctor. Sí, es un sindicato importante, ¿no? Yo nunca me he querido considerar antisindicalista porque son logros lo que
Ujú. los trabajadores consiguen a través de los años y los contratos, pero también si existen vicios y si existen ciertos nichos de complicidad, por ejemplo, hay que romperlos, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi facultad se ha convertido en un gran mercado ciertos días. Tampoco quisiera decir que los muchachos no necesitan a veces, vamos a decir, vender para sostenerse, Claro, pero se ha cambiado una atmósfera académica por una atmósfera incontrolable en un momento determinado, ¿no? Porque se pueden vender productos que ni se relacionan con la cultura. Si usted me dice, lo de los muchachos venden libros, venden por aquí música en un momento determinado, bueno, ¿no? El espacio se ocupa para hacer algún performance artístico, ¿no? Que es lo que claro. estamos platicando, pues es una cosa muy diferente la apropiación de la comunidad. Entonces tiene que pensar, porque cada violencia que aparece abre situaciones, un hecho se convierte en un analizador social, político, Ujú. económico, Claro. un solo hecho, ¿no? Que hay que reflexionar en Totalmente, ese sentido. doctor. Bien, en ese sentido, Pisu, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el trabajo que ha hecho en este caso la policía cibernética? ¿En qué tendrían que estar enfocando sus baterías en este momento? Yo no sé si en el rastreo de los grupos, en el rastreo de algunas expresiones por sujeto. ¿Cómo crees que podría surtir un mejor efecto el trabajo de las propias policías cibernéticas que se encargan, pues como tal, entre otras cosas, de identificar estos posibles focos rojos? Sí, completamente. Incluso primero reconocer incluso el trabajo que lleva a cabo la policía cibernética, porque son un grupo que no solamente es un grupo bastante profesional, sino es gente que entiende cuáles son justamente el tipo de cibercrímenes a los que recurren a ayudar a las usuarias y a los usuarios. Y en este caso, importantísimo el que sí es absolutamente factible documentar y tratar de trazar de dónde salieron estos correos y estos mensajes, que además esto se vuelve un poco, señor, el tema de lo cotidiano digital, el reto de poder incluso diferenciar si estamos del otro lado de la pantalla interactuando con un ser humano o con un bot y con una plataforma de mensajería o de inteligencia artificial, pero además por otro lado, y lo mencionaba el profesor y me parece muy interesante, todas las iniciativas alrededor de la seguridad que deberían de acompañarlas listadas por el profesor tendrían que tener su par dentro de lo digital. Es decir, las universidades y espacios educativos necesitan entender que los jóvenes hoy, en los espacios educativos y en el ambiente académico en el que se desarrollan, hoy están enfrentando nuevas amenazas que van en lo digital, pero que tienen total relación con los compañeros, con los lugares en donde se están presentando y desarrollando. Y esto acompañar de medidas de ciberseguridad digital, junto con las medidas que comentaba el profesor en términos de espacios, salones, apertura misma del personal, me parecerían fundamentales porque acompañarían el trabajo justamente de la policía cibernética para documentar correctamente y en todo caso dar buen seguimiento cuando hay casos como los de hoy, ¿no? Bien, totalmente de acuerdo, Pisu, muchas gracias. Ahora, doctor, me llamaba la atención que comentaba que percibe una cierta sobrereacción de los medios. No lo quise interrumpir, pero ¿en qué sentido? ¿En lo que ha sucedido con el cierre de las facultades o en lo que tiene que ver con estos grupos incel de los que ahora tanto se habla? Bueno, el hecho de que, como dice el maestro Emilio Pisu, el hecho de que exista en las propias redes este tipo de amenazas o que se lleguen ciertas a través de correos en la universidad, sí muestra la vulnerabilidad de las instituciones, de cualquier institución, ante la amenaza de una bomba o algo. A mí me parece que la reacción de la universidad ha sido prudente. Ujú. Otra cosa es un poco la idea de que empiezan a surgir que yo tengo miedo de ir a la universidad porque la universidad es el lugar del terror en donde en cualquier momento me pueden matar, ¿no? Claro. Entonces, he visto algunas reacciones de esa naturaleza que me parecen un tanto exageradas. Pero efectivamente el tema de las redes es un tema pues bien interesante porque existen también estos efectos de imitación que llaman también los sociólogos. Vamos a decirlo de otra manera, hay sujetos que se pueden identificar también con otros sujetos violentos, con estos mismos grupos y pueden aprovechar el momento para generar un cierto desorden. Pero yo insisto, a mí me parece que cada uno de estos elementos tiene que ser una oportunidad para que la universidad establezca una serie de mecanismos interdisciplinarios, efectivamente, donde entren elementos de cuestiones de seguridad cibernética, de
de control y de articulación de los espacios, pero también de apropiación por parte de la comunidad, que es lo que yo vengo insistiendo, porque el solo enrejar, el solo separar los lugares, por ejemplo, ¿no? No permite un foco de interacción, un lugar de encuentro, ¿no? Es decir, la universidad tiene que ser un lugar en donde se discuta en los pasillos, ¿no? En donde la gente Ujú, pueda ujú. ir a un auditorio a escuchar una obra de teatro, que pueda practicarse danza como lo es, ¿no? En la universidad se da cuestiones de energía nuclear, de astronomía, que muchas veces no las tiene algún otro tipo de universidades por la parte presupuestal. Aprovechar, digamos, ¿no? Estos elementos que van de la ciencia, a la técnica, a la cuestión cultural y artística, Ujú. ¿no? Para que la comunidad de alguna manera participe en ellos. Pero sí me llama la atención la vulnerabilidad que de repente ante una amenaza puede tener casi cualquier institución ante una amenaza de bomba o una situación así. Creo que la universidad ha sido prudente. Ahora lo que se tiene que hacer es, de alguna manera, establecer un diálogo fructífero, ¿no? Ver qué sucede en las preparatorias donde los jóvenes son los más vulnerables, ¿no? Recordemos un poco que el tema de la juventud es casi un paso de transición entre la niñez y la adultez, ¿no? Y entonces la universidad tiene que ser más que un espacio de enseñanza, tiene que ser un espacio también de acompañamiento, ¿no? Desde esta perspectiva cultural, artística, que permita a los jóvenes darle sentido a la vida, ¿no? No el sentido por el lado de la violencia. Que un joven cargue un libro o que cargue una guitarra, ¿no? Este, o que vaya a la danza, es un joven rescatado. Y hay que hacer esa apuesta fundamentalmente, que se tenga ese terreno fértil para la educación. ¿Mm? Totalmente de acuerdo, doctor. Bueno, pues estamos con este asunto que no solamente vamos adoptando en nuestro lenguaje común nuevos conceptos, sino el ir comprendiéndolos. Ya hablábamos del término incel, que se refiere a estos célibes involuntarios. También se agrega a este diccionario, no sé cómo llamarlo, de los últimos días, el término chats, que se refiere a los hombres atractivos, populares, de éxito, que sería pues totalmente lo opuesto a los incels. Y finalmente el término foids, que es el despectivo para deshumanizar a las mujeres. Estas tres palabras son de las que más se ha estado hablando en estos grupos universitarios, palabras que incluso, que insisto, vamos adoptando poco a poco y tratando de entender lo que está con ello en la mente de los jóvenes. Mi querido Pisu, en este sentido, no sé si estás de acuerdo, yo de momento creo que los jóvenes intentan, quienes ya traen algún ruido emocional con este tipo de conceptos, el problema es que muchas veces buscan la solución en las propias redes sociales, ahora en la inteligencia artificial y demás, y tenemos que ir más allá. Este no es un asunto que se va a solucionar en este sentido, ¿no, Pisu? No, absolutamente una disculpa. Y me das tu oportunidad para argumentar algo muy relevante. Vemos cada vez más cómo estamos en una etapa de transición en el uso de la tecnología, particularmente por parte de los jóvenes, en que en lugar de utilizar un buscador y encontrar en Google 1.557.000 resultados y discernir cuál sea el que pueda tener el contenido mejor organizado, más actualizado, el de mayor calidad, estamos pasando a la etapa de la encontrabilidad. Es decir, la inteligencia artificial hoy nos da una respuesta y comenzamos a tener el error de tomar esa respuesta como válida y como absoluta. Y cada vez más sabemos que las plataformas de este estilo se equivocan, mienten constantemente en algo que se conoce como alucinaciones. El punto es, necesitamos no cederle el pensamiento crítico como jóvenes a estas plataformas, pero necesitamos atender que cada vez más se utilizan incluso como compañeros o como compañía emocional. Y en este sentido me parece relevantísimo la atención que podamos poner. Por eso agradezco además la oportunidad de platicar en tu espacio, porque papás, mamás que nos escuchen, las palabras y términos referidos hace unos momentos son el tipo de señales a los que querríamos estar atentos, además de cambios notorios en el comportamiento de nuestros hijos no positivos o hijas. Pero este tipo de palabras nos dan cuenta del tipo de contenidos en que podrían estar intercambiando y ahí es un momento fabuloso para poder poner atención, señor. Contrario a todo esto, Pisu, contrario a la inteligencia artificial, contrario a la vida virtual en redes sociales, doctor, pues está la vida real en las aulas, el uno a uno, el profesor con los alumnos y demás.
es más fácil en ese momento quizás que un alumno que tiene cierto ruido, que trae por ahí algún ligero trastorno, se pueda acercar quizás a su profesor como un primer contacto, buscando alguna ayuda que le pudiera encaminar hacia algún apoyo emocional, psicológico y demás, ¿no, doctor? Sí, bueno, creo que tocas un punto importante. Habría que ver hasta dónde los profesores tendríamos también que estar preparándonos en grupos de reflexión, vamos a decirlo así, psicológica, psicoanalítica, para poder no dar un análisis, pero sí una orientación mucho más profesional con los jóvenes, ¿no? En ese terreno. Es muy común que de repente los muchachos vengan a la universidad y vengan de familias muy desarticuladas. A veces es el único espacio que nos puede articular. Un salón de clases, un pase de lista, un programa con contenidos que se lleve a cabo por parte del profesor, con la participación de los alumnos, son espacios de articulación subjetiva, para decirlo rápidamente. Escuchándolos, por ejemplo, el hecho de que existan jóvenes, por ejemplo, con una trayectoria, vamos a decirlo así, de rechazo a la posibilidad de relacionarse con otra persona, ¿no? Ujú. De reconocer la subjetividad incluso de la otra persona, pues habla de saber qué está sucediendo también en los espacios familiares, para decirlo rápidamente, porque son grupos como endogámicos, para decirlo rápidamente, con otro tipo de objetivos. No sé si tenga que ver incluso estos grupos que denostan a la mujer, vamos a decirlo así, que tiene que pasar por un hombre para que no reconozca la diferencia, ¿no? Y no reconozca la intersubjetividad y las cualidades del otro. Es decir, hasta está pasando alguna serie de problemas. Claro. Y creo, a nivel de la familia, entonces creo que la escuela y los profesores tenemos ahí un papel importante en términos de la escucha, porque finalmente la universidad no solamente el valor de éxito es ser guapo, o tener dinero o ser un empresario famoso. Es decir, nos puede rescatar de la depresión, por decirlo de alguna forma, el que carguemos nuestros libros, el que leamos literatura, el que tengamos círculos de estudio o círculos literarios, el que en la tarde después de salir de trabajar podamos y convivir en otro tipo de espacios. Claro. Entonces, la oportunidad, digamos, de generar un capital cultural y generar este tipo, digamos, también de personas con otro tipo de responsabilidad. Los valores de éxito dados solamente por el mercado, pues generan mucha frustración muchísimas veces. El hecho de que un hombre tiene que ser exitoso porque tiene que tener una mujer que dicten los cánones, vamos a decirlo así, de la cultura, que es una cultura del culto al cuerpo y a un cierto tipo de belleza, pues puede generar frustraciones también muy distantes. Entonces, ahí jugamos un papel muy importante. El profesor tiene que escuchar antes de pensar que el alumno, por definición, es un Ujú. alumno flojo o rebelde o holgazán. Atrás a veces de un bajo rendimiento puede existir una violencia en la Claro. familia también, ¿no? Totalmente, doctor. Bien, pues qué interesante. No hay duda, el tema da para muchos ángulos de análisis. Sí. Por lo pronto creo que hemos abordado los primordiales. Estamos llegando al final de esta plática. Pisu, me gustaría que nos compartas alguna reflexión. ¿Con qué te quedas de lo que hemos platicado y de lo que se está viviendo en los planteles de la UNAM? Tres cosas, señor. Muchas gracias por la invitación. Antes que otra cosa, lo más importante, punto número cero, pero uno, la importancia de lo necesario que es la educación y cultura en términos de habilidades digitales desde todos los aspectos, desde la escuela, desde la casa y como usuarias y como usuarios, asegurarnos de entender cómo usamos estas tecnologías para protegernos, porque cada vez más vemos que va mucho el pleito en lo digital con proteger nuestra información. Nuestros datos se han convertido en objeto del deseo y del robo. Y cuidarlos y no vivir bajo la amenaza del abuso de nuestros datos es importantísimo. Punto número dos, la importancia que hoy vemos que tienen las tecnologías para la información, no solo para conectarnos, sino para confrontarnos. Y ante eso, irónicamente, el punto número tres, la importancia como nunca de la comunicación en el núcleo familiar, la importancia de platicar, de compartir cómo nos sentimos, cómo estamos, qué estamos esperando de los demás y si lo estamos o no recibiendo, y particularmente en un poco más jóvenes, compartir cómo estamos navegando y cómo estamos utilizando tecnología. Esto nos va a ayudar mucho a cuidar, si caemos incluso por error en un grupo de este estilo, poder saber qué tomar, qué decisión tomar, e incluso compartirlo con nuestros
papás, mamás o tutores. La importancia de la comunicación familiar como nunca, señor. Totalmente, Pisu. Muchas gracias. Doctor, ¿alguna idea para englobar y cerrar lo que hemos platicado hoy? E insisto, lo que se está registrando en la UNAM. Sí, creo que es una oportunidad para que la universidad revalore lo que está sucediendo, sobre todo en la educación media superior. Es decir, hay que ver qué elementos, por ejemplo, se pueden mejorar en términos de si existe precarización con los profesores, por ejemplo, el apoyo que pueda haber incluso en cuestiones tecnológicas también para los muchachos, la posibilidad que se tenga de acompañar a los jóvenes en espacios de reflexión, en espacios de orientación, que puedan precisamente articular esta trayectoria de su vida. Creo que la universidad es un espacio que efectivamente puede llevarnos a descubrir muchos otros mundos. La universidad nos puede sacar de la calle directamente y pasarnos a un mundo de la tecnología, del arte, de la cultura, de la música, etcétera. Ahí es donde, en lo personal, yo descubrí, ¿no?, muchísimas cosas, ¿no? Bien, doctor, pues así llegamos al final de esta plática. Muchísimas gracias a ambos. Ahora sí se las voy a poner un poco complicada. Doctor, en una sola palabra, ¿cómo definiría lo que hemos platicado y lo que se está viviendo en la UNAM? En una palabra, por favor. Pues oportunidad, preocupación y oportunidad, ¿no? Oportunidad y preocupación. Pisu, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Organización. Como organización, la importancia alrededor Bien. de esto y que se soluciona con organización. Perfecto. Oportunidad y organización. Lo pondríamos en ese escenario. Es una oportunidad para organizar, reorganizar lo que está pasando en la UNAM y con esto encontrar una salida para bien, incluido un tema de justicia para este joven que murió en el CCH Sur. Por lo pronto, llegamos al final de este episodio que será viral. Agradezco mucho al sociólogo Víctor Payá. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, Juan, Emilio. Qué amable. También agradezco mucho a Emilio Saldaña, Pisu, analista en temas de tecnologías para la información. Pisu, muchas gracias. Siempre un placer. Saludos a la audiencia. Gracias, señor. Gracias. Yo les agradezco a los dos, pero sobre todo les agradezco a ustedes que hayan llegado al final de este episodio que será viral. ¿Qué les parece lo que está pasando en la UNAM? Hay que poner la lupa encima a dos asuntos: la contención emocional a los jóvenes, porque es una etapa muy difícil y lo estamos viendo, pero también a los temas de seguridad, un buen momento para reflexionar, y ya nos decían reorganizar incluso los temas de seguridad en los planteles de la UNAM. En fin, llegamos al final. Muchas gracias. Ojalá que puedan dejarnos un comentario, compartir este video, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que será viral. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.